Ah, ya sé. El signo te pone algo ahí, el signo igual. No asigna no hace falta. No, ese no Ahí es está. Claro, y el mismo lugar de raíces, claro para nosotros. Exactamente. Acá, si yo quiero plotearlo, tengo que definirlo como un vector, no como una función. Y no lo tenés que poner entre corchetes. Un cero a la izquierda. ¿Por qué no No definir le los definiste vectores? Bueno, acá se ve, vean un cachito, acá se ve el lugar de raíz sin los comandos para que esto se más chique. 6 menos 6 más 6 menos No 6. se ve nada, se ve un punto nada más. Pero ahí si vos lo ampliás, que. A Nada, ver. sí, se emplea, pero no... Ah. No, ahí va. Sí, lo puedes ampliar, pero que no te da ninguna... No podés... Te da puntos, ¿ves? X, Y, X, Y, X, Y, Es que en el peor de son los puntos. Sí, no, eso. No sacas mucha información. digamos. Plot, digamos. Bueno, voy a mostrarles algo que acá va a arrancar de acá el ingeniero Gata, el ingeniero Fichero. Me parece que quiere cobrar. Parece que lo subiste mucho. Quiere empezar a cobrar. No, lo subió mucho Gato. Ah, perdón. Hablemos la justa. Perdón. Bueno, función de transferencia de un sistema. Si tengo los gatos en papel. No sé qué hacer acá, si son... Ay, pues. Papel de calcar. Le sacaba una foto y se lo manda por mail. Si lo tenés papel, tenés mucha plata, boludo. ¿Cómo? Sí, súper barato. ¿Qué pasó ahí? Perdón, cachito. Bueno, quería ver algo del condicionamiento estable. No, poneme el Dibujo. No, poné el dibujo nada más, que lo vean. Bueno, este sistema, vean un cachito de esto. Vean un cachito de esto, a ver si se ve. Achicar un poquito. ¿Qué pasa con este sistema? ¿Qué pasa acá? El sistema arranca acá en casero. Se hace inestable, vuelve a ser estable. Este es un sistema condicionalmente estable. Este tema está en el Gata, está chiquitito así. Muy interesante esto, porque los sistemas condicionalmente estables, o inestables, en este caso, estables, no nos interesan. Porque si se nos pasa un poco el K acá, Ya está, o sea, no se considera. para un valor más grande vuelve a ser estable y otra vez vuelve a ser inestable. O sea que esto es una cosa que hay que tratar de evitar. Por eso se agregan los compensadores para tratar. Acuérdense que esto es una planta, así es la planta. Ustedes tienen que tratar de ver cómo variamos esto o agregar para que esto sea estable, para cualquier valor de K. K es un parámetro, pero puede ser cualquier otra cosa dentro de lo que produce inestabilidad en un sistema de control. ¿Sí? K en este caso es la ganancia. La ganancia. Podríamos, otra cosa que se puede usar a esto, es decir, bueno, mi planta está de determinada manera y yo le pongo un control proporcional, un amplificador, y hace exactamente lo mismo, porque con el K está produciendo esto. ¿Sí? Entonces, no siempre aumentar la ganancia es bueno, ¿sí? Dentro de un control proporcional. Entonces, bueno, esto hay que tratar de evitarlo. Ahora vamos a Sí, porque si cualquier error, no error, sino cualquier ruido, Variación. cualquier variación. cualquier variación que me haga cambiar de K, el sistema pasa Sí, inmediatamente a ser inestable cuando estaba estable. Entonces, digamos, los sistemas condicionalmente estables no es algo deseable. Para eso lo habría que compensarlo, ¿no? Puede ser, profesor, que de exprofeso se utilice un sistema así que sea inestable Sí. para alguna función determinada. ¿Existe eso? Sí, No, lo que puede hace ser de oscilador. que el sistema en lazo abierto sea inestable, pero apenas cerramos el lazo exterior, digamos, el sistema se estabiliza. Tiene que haber una alimentación negativa en algún momento que lo estabilice. ¿Y eso? No, No lo puedo ver. no, claro.
¿Y eso qué pasaría? Porque tendríamos un K inestable que dependiera de. Claro, de fíjate algún vos acá. factor. Acá tenés, por ejemplo, ahí tenés un K estable de 15 de ganancia. Lo corro a E inestable hasta Más o menos ahí por ahí. 68, por ejemplo. Por ejemplo. De 15 a 68 es inestable. Y podría pasar que en un sistema, en una planta, el K varíe solo por algunas circunstancias. Es lo que te dice él. Puede Algo ser propio de la puede ser planta. por temperatura, por cualquier cosa. Por ejemplo. Temperatura, por cualquier cosa y te... Y bueno, los amplificadores que mucha ganancia por ahí se vuelven inestables por la temperatura. O por algún otro problema externo, alguna cosa que afecta y se asume que es como un K que va variando. Y hace eso. Bueno, ¿Dudas? ¿Preguntas? eso, ¿alguna pregunta? Ahora lo vemos. Justamente. Este es el pie para eso. Bueno, ¿se entendió más o menos esto? Con 4 líneas fue en... ¿Vos entendés? ¿A ver? ¿Se entendió? Tenés una... Ok, sí, sí tengo. Sí, me vieron. No, si ayer le dije que no. Se ha venido a Poncho. Qué basura, qué. Porque es profe. Me llamo Caso. No, pero negro no tenés. Sí, sí tengo. Sí, también. Dámelo porque este... No, no, ahí está, se lo veo. Bueno, pará que con qué voy a estudiar. Chupa media. Muchachos, ¿Te pongo lo de Novata, lo de compensador? Sí, espera. No, no, no. No es la mía que tuvo ahí. Ahí está, pero. Sí, aparte negra, aparte negra. Ah, la verdad que me tendría que diferenciar de vos. No, lo carga con esa tinta de la mierda que hay de abajo. Esa agua con colorante. Lugar de raíces, vamos a utilizar ahora el método de lugar de raíces para diseñar. O sea que ahora pasamos a la parte de diseño. ¿Para qué se usa el lugar de Buscando raíces? lugares de raíces. Pero lo vamos a utilizar para el diseño. Hasta ahora el lugar de raíces lo veíamos para analizar un sistema de control. Y digamos, partíamos de la función de transferencia de lazo abierto, que es la planta. Ese es nuestro dato. A partir de ahí obtenemos el lugar raíz que nos mostraba cómo funcionaba y en cierta medida cómo va a funcionar el sistema en lazo cerrado. ¿Entiendes? Es decir, parto de la función de transferencia en lazo abierto para predecir el comportamiento del sistema en lazo cerrado. El método de lugar de raíces es para eso. Es de esa manera. Vamos a ver que casi todos los métodos, cuando veamos respuesta en frecuencia, pasa exactamente lo mismo. Partimos de la función de lazo abierto porque es el dato, es la planta, es lo que tenemos, ya sea porque tenemos el modelo, ya sea porque hicimos un experimento, vimos la respuesta, a partir de ahí supusimos el modelo, pero de la función de transferencia en lazo abierto. A partir de ahí obtenemos cómo se va a comportar el sistema en lazo cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Por ahora estamos con lugar de raíces. Y no solamente para eso, sino también, como vamos a ver ahora, el diseño. ¿Qué pasa? O sea, la idea de diseño es la siguiente. A ver, yo tengo un sistema que se comporta de determinada forma. Hago el análisis, meto el lugar de raíz, veo la respuesta del sistema, tiene un tiempo pico de tanto, tiene un máximo sobreimpulso de tanto, bla, bla. En el dominio del tiempo. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Bueno, tiene un error determinado, un régimen permanente, etc. Bueno, ahora quiero que el sistema se comporte de otra manera. Que sea más rápido o menos rápido, es decir, que los tiempos sean mayores o menores. Quiero que el sobreimpulso no sea tan grande. Supongamos que tengo un sobreimpulso del 20% y digo, no,
un solo impulso 20% demasiado grande, supongamos un motor, un solo impulso del 20%, para mover una carga, un chicotazo bastante interesante en cuanto a nivel de energía puesta en juego ahí. Entonces, capaz que un 20% es una barbaridad. Entonces, hay que bajarlo no más del 5%, no más del 10%, o directamente eliminar el solo impulso, si es que se puede. Digamos, no siempre es posible. Eso hay que tenerlo en cuenta. Todos estos son métodos para el diseño del sistema de control que me permitan que el sistema se comporte de una determinada manera. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Para eso vamos a utilizar el lugar geométrico de raíz. Más adelante utilizaremos las gráficas de Bode, las trazas de Bode. También son para diseñar. Pero las de Bode estamos en el dominio de la frecuencia, estamos en otro dominio, otro criterio. Y también, algo que no vamos a ver, ya a esta altura del partido, no lo vamos a ver, hay forma de diseñar compensadores con el método del espacio de estado. Que eso no lamentablemente no vamos a alcanzar. Pero digamos, hay muchas metodologías para diseñar. Incluso dentro del dominio del tiempo, cada autor, van a ver ustedes, les propone distintas formas para diseñar, distintas recetas. Y cada una de esas recetas tendrá algún beneficio, y algún pro y alguna contra, digamos. Entonces, dependiendo qué queremos lograr, cuál es nuestro objetivo, y bueno, aplicaremos un método o aplicaremos el otro, o el que se le ocurra en el momento. Si manejamos bien lugares raíces, si manejamos bien todo eso, podemos hacer lo que queramos. Siempre y cuando físicamente lo podamos hacer, matemáticamente lo podemos hacer. Como yo les dije al principio hace unas cuantas clases atrás, a veces hay requerimientos que son contradictorios. Por ejemplo, lograr un tiempo de establecimiento o un tiempo de subida alto pequeño, no se condice a veces con un solo impulso bajo. O sea, se contraponen o una cosa o la otra, pero no las dos cosas a la vez. O una solución de compromiso, ahí tendremos que tomar una decisión. Hay especificaciones que nosotros, o de entrada lo largamos así, no sabemos si lo vamos a lograr. Por eso esto tiene estas metodologías, y especialmente en el diseño clásico, los métodos clásicos, estos que estamos viendo ahora, en el dominio del tiempo, son de prueba y error. Son de prueba y error. Me fijo qué pasa y luego vemos qué sucede. Se ubica. Bueno, los compensadores, vamos a pensar compensadores. Los compensadores precisamente son esos dispositivos que vamos a agregar al sistema. Yo tengo mi planta, le voy a agregar otro dispositivo más a la planta, de tal modo que el conjunto se comporte como quiere. ¿Se ubican? Un compensador es un dispositivo controlador, es un dispositivo que voy a agregar al sistema para que todo el sistema en su conjunto se comporte como yo quiero, o presente las características que deseo. ¿Se ubican? Entonces lo que voy a diseñar es el compensador. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver de que esos compensadores los puedo ubicar en forma serie. ¿Qué significa serie? Serie con la planta. Tengo algo así. Tengo mi planta, GDS, que es mi dato, lo que conozco. Y acá tendré que sucede. RC. Entonces, esto se llama compensación en serie. Es decir, el compensador lo puse en serie con la planta. Básicamente todo lo que vamos a ver de compensadores van a ser así de tipo serie. Vamos a ver un solo ejemplo en la clase que viene, ¿Qué sucede? o la otra cuando podamos. Luego espacial claramente. Uno que es en paralelo.
Hay que por lo menos saber. que es en paralelo. Y entonces, por ejemplo, lo que hacemos es, de alguna parte de la planta o algún componente de la planta, G2 de S, G sub C. Era que la planta nunca se tocaba. Puede ocurrir de que yo de algún componente de la planta que esté en la salida pueda realimentar, y vamos a ver de que eso se puede hacer desde un componente. Por eso digo, yo no estoy cambiando la planta, le estoy agregando a la planta. No, Acá se lo agregué en serie, acá se lo estoy agregando en paralelo. Yo a la planta no la estoy tocando, yo le estoy agregando algo. ¿Está bien? Todo el conjunto se va a comportar de una forma determinada. Por eso el que más se usa es el... ¿La planta cuál es? La planta G1, este es un componente de la planta. G1, G2. Pero un componente, yo estoy tomando, en una parte de ese componente tomo una realimentación y coloco el compensador. Una aclaración, la planta para Pero sistema de yo control... ni a G1 ni a G2 lo estoy cambiando. No, Ni a GDS lo estoy cambiando, en absoluto. se usa muy poco la... Se usa muy poco. Porque a veces tocar la planta puede volver inestable y muy riesgoso, depende en qué ambiente esté, ¿sí? En algunos casos sí, pero en casi todos los casos la recomendación es usar serie, ¿sí? Donde vos la planta es inalterable. No, de todas maneras esto es inalterable porque si bien este, por ejemplo, G2 sea un componente de toda la planta entera, o sea, una válvula de Todas las válvulas que tienen. Claro, pero yo la válvula no la estoy cambiando, no le estoy tocando nada. Lo único que le estoy poniendo acá es una realimentación que sucede eso. ¿Sí? Le estoy agregando un compensador, nada más. En serie la planta no se subirá con el lazo. ¿Cómo? La planta que solo quiere eso con el lazo. La planta quiere nada más. Nada más. Bien. Nosotros de todas maneras nos vamos a ubicar en los compensadores en serie, lo vamos a colocar en forma serie. Después vamos a ver un caso que es la realimentación de velocidad, si es que alcanzamos, y ahí sí, cuando hacemos realimentación de velocidad, ahí sí vamos a ver un tipo de compensación que es paralela. ¿Está bien? Entonces ahora nos vamos a abocar por ahora a los compensadores en serie. Los compensadores en serie vamos a ver dos tipos, que son los compensadores de adelanto, y los de adelanto de fase y los de atraso de fase. O retardo. Entonces, son los dos tipos, compensador de adelanto y compensador de atraso. Los vamos a ir viendo a partir de ejemplos, a partir de ejercicios, y nos vamos a meter de lleno en el diseño. Vamos a empezar con un diseño bastante sencillo y con un criterio. Y después vamos a ver directamente del libro, lo vamos a proyectar y vamos a ver otra forma de diseñarlo, también otro criterio más. Cada criterio tiene sus pros y sus contras, como les dije. Claro, dependerá de qué queremos. Entonces, el primer ejercicio es cortito, diseñar el compensador más sencillo. El primero, diseñar el compensador más sencillo para el siguiente sistema, que acá yo hice todo un pelote bárbaro. GDS igual a 1. S más 1, S más 2. Diseñar un compensador más sencillo para la siguiente función de transferencia en lazo abierto, GDS igual a 1 sobre S más 1, S más 2, que cumpla
Ni yo me entiendo lo que cumpla con el máximo sobre impulso igual a menor o igual Pasa. al 16, al 15%, el porcentaje, y un tiempo de establecimiento menor o igual al 1,5 segundos. ¿Está bien? Menor igual el tiempo de 0,5. Bueno, se pegó plantilla y... Menor igual el tiempo de Menor o igual. Es decir, estas son mis condiciones. El sistema tiene que responder a esto. Yo tengo esta planta. El sistema en lazo cerrado tiene que responder a esto. Máximo sobre impulso menor o igual al 15%, menor o igual a 0,15. Y el tiempo de establecimiento menor o igual a 1,5 segundos. Menor o igual. ¿Está bien? ¿Sí? Esos son todos los parámetros de diseño. Podría haber acá un tercero. Podría haber un tercer dato más o un tercer requerimiento más del error. Por ahora lo vamos a dejar ahí, aunque después lo vamos a incluir también. ¿Se entendió la idea? Cuando dijiste que íbamos a hacer en serie, creo que diste dos categorías o dos Sí, que tipos. pueden ser compensador de adelanto o compensador de atraso. Y este caso no Correcto, sabemos. no sabemos. No sabemos cuál vamos a aplicar, porque cada uno tiene características distintas. El compensador de adelanto, vamos a ver que lo que hace es modificar el lugar de raíz. Lo modifica el lugar de raíz para que el sistema pase por donde nosotros queremos que pase. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Con esos valores, fíjense, con el máximo sobreimpulso, lo que tenemos que ver es que con estos valores, con estos valores del tiempo de establecimiento, máximo sobreimpulso, el sistema tiene que pasar por los polos en donde, o se tiene que ubicar en los polos que me permitan obtener esto. Exactamente. Esos polos que me permiten obtener esto, los vamos a llamar polos dominantes. ¿Por qué? Porque son los que tienen que dominar la respuesta para que esto se cumpla. ¿Se dan cuenta? Son los polos dominantes que lo vimos cuando teníamos sistemas de orden superior, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, todo ese desarrollo, vamos a ver que esto es una ventaja y una desventaja. Ese desarrollo de los polos dominantes, que hay que fijar dos politos ahí, complejos conjugados, esos polos dominantes suponen o ha sido desarrollado toda esta metodología para el sistema de segundo orden. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un tercer, cuarto, quinto? Entonces ahí la cosa, esta metodología empieza a flaquear. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea hasta acá? Entonces yo a partir de esto necesito encontrar cuáles son los polos en donde voy a ubicar mi sistema para que se cumpla esto. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, para eso tengo que encontrar los polos dominantes. ¿Cómo lo encuentro? Recuerden que cualquier par de polos tiene la forma, ¿se acuerdan? Menos sigma más menos j, omega d. Tendré que encontrar sigma y omega d. Y ahí lo fijo los polos dominantes. A partir de acá, a partir de estos datos. Ahora lo hacemos. El máximo sobreimpulso es G a la menos sigma pi sobre omega d. ¿Sí? Ponele. Menos sigma pi sobre omega d. O lo habíamos visto, chi por pi sobre raíz de 1 menos chi cuadrado, lo mismo. Ustedes multiplican y dividen esto por lo menos. Es lo mismo. ¿Sí? Y esto debe ser menor o igual al 15%. O a 0,15. ¿Sí? ¿Qué es lo que había en el denominador? HB. Omega D. Omega D. Frecuencia natural amortiguada. Fuiste a medio de la- fuiste campo magnético.
Y el tiempo de establecimiento Tengo que despejar el signo. es igual, bajo el criterio del 2%, me olvidé decirle eso, con el criterio, bajo el criterio del 2%, es 4 sobre sigma. Y esto debe ser menor o igual a 1,5 segundos. ¿Se dan cuenta? Ese el criterio lo dispongo yo. No es Yo ahora lo que estoy viendo es, con esto, ¿dónde tengo que ubicar los pueblos dominantes? Vamos a ver, después trazo el lugar de raíz del sistema sin compensar. Si el sistema sin compensar pasa por los polos dominantes, lo único que tengo que hacer es calcular el valor de K que me fije los polos justamente ahí. Nada más, y se acabó el diseño. Es una ganancia nada más. Pero ¿qué pasa si los polos dominantes están fuera del lugar de raíz del sistema original? Ahí es donde aparece el resto del compensador. Ahí hay que agregar el compensador que me cambie el lugar de raíz. Me tiene que modificar el lugar de raíz para que pase por donde están los polos dominantes. ¿Me siguen la idea? Yo ahora, con estos datos, lo que estoy haciendo es determinar dónde voy a ubicar los polos dominantes del sistema. ¿Dónde voy a ubicar los polos dominantes del sistema? Después trazo el lugar de raíz del sistema así sin compensar. Si el lugar de raíz pasa por los polos dominantes, lo único que tengo que calcular es la ganancia que me lo fije ahí, nada más. Aplico la condición de módulo. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora, si no pasan por ahí, ahí va la respuesta a tu pregunta. Tengo que agregarle algo que me modifique todo el lugar de raíz para que pase por donde yo quiero. Eso es compensar. Exacto. Pateamos el tablero. Eso es compensar, exacto. Básicamente. ¿Quedó claro? Ahora lo vamos a llevar a la. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Fíjense que a esto entonces lo que voy a hacer de aquí es a esto aplicarle el logaritmo natural a ambos lados, tanto a esto como a esto, y me va a quedar menos sigma pi sobre omega d igual a menos, ya les digo cuánto me dio, menos 1,897. Logaritmo natural. Aplico logaritmo natural a ambos lados. Ya directamente empiezo a trabajar con el igual para... Ya sé que tiene que ser menor igual. ¿Cuánto te da? Menos 1,897. Menos 1,9 si quieren redondear. Criterio del 2%, el 2% del 5%. 0,15. ¿Puedo mostrarle algo? ¿Sí? No, ahora todavía no lo hemos llegado. Por eso queda menos de 5 Bueno, quiero mostrarle un poquito lo que va ocurriendo a medida que va escribiendo él. Ahí, con el MATLAB más o menos armamos la función de transferencia. ¿Sí? Armamos la función de transferencia, le hacemos el lazo cerrado y vemos la respuesta al escalón. Vamos a ver que no va a cumplir la especificación, ¿sí? Como para ir chequeando, ¿no? Entonces, acá le saqué los punto y coma, numerador, denominador, este sistema de lazo abierto, sistema de lazo cerrado, ¿sí? Y la gráfica de la respuesta es esta. Esta es la respuesta al step, esta es la que podemos tocar, digamos, acá en control, ¿sí? Perdón, esa es la respuesta de GDS. Sí, cerrado, lazo cerrado, GDS, Sí. con el feedback, ¿sí? Que está hecho acá. Vamos a replicar el país. Ahí, feedback, ¿eh? Se cierra para poder hacer la respuesta a eso. Eso va a dar eso que está acá. Fíjense que el tiempo de establecimiento es 2,5 y ahí está pidiendo 1,5. 1,5. MP es otro requerimiento. Acá sí lo cumple,
¿sí? Pero el tiempo no. Una cosa que me había olvidado que les puede servir, si ustedes se paran con el botón de la izquierda y ponen propiedades, acá pueden cambiar en donde dice option el 5% o el 2%, el criterio que ustedes quieren hacer, ¿sí? Posiblemente si le ponen 5% capaz que entran, pero tampoco entran, ¿no? 2,9. ¿Sí? Numerador, denominador, ¿sí? Convierte, como está, acá está armado, está factoreado, ¿sí? 1, 1. Entonces hace 1, 1, sería, perdón. 1, 1, 1, 2. ¿Sí? Arman den y luego le sacan la función de transferencia. Otra manera de poderlo hacer cuando está factoreado, ¿sí? Para no estar sacando números. Y luego hacen la respuesta. Hasta acá vamos haciendo vamos chequeando lo que va haciendo él. Bien. Vamos. ¿Listo? No interrumpo más. Vamos. Esta omega D me da aproximadamente 0,69, aproximadamente. Porque cuando viste que hace el recuerden que estos son métodos, esto es un método aproximado también, así ese que factoreo no en la función ahí entera, nosotros podemos factoreado. tomarlo, por ejemplo, acá en vez de 266 podría Por haberlo ese caso es puesto 1,1. Ya vamos a ver ese complejo como No, es porque de alguna manera hay que definir que el S está a la 1, entonces pones 1, 1. ¿Sí? ¿Sí? Siempre si está dividido así en porciones es 1, 1 y es 1 significa S en este caso y el 2 es el parámetro, el coeficiente que acompaña el término. Pero en el caso que esté factoreado, nada más. Que el S tenga exponente 1. Exactamente, porque si pones 4, es S a la cuarta más 1. Exacto. ¿Sí? El exponente del S. No, ahí sí tendrías que despejar, porque el coeficiente del término S tiene que estar 0,1. El coeficiente del término S si no directamente lo multiplican entre ellos, ya está, y arman la matriz porque siempre se No, 3,5. ¿4,cuánto? No puede ser, puede ser. Ya esto es 4,4. Ah, ahora sí. Yo no sé qué hice. Ahora sí. Vamos a verificar desde el TS. ¿Cuántos son? 2,5. 2 por 3, 6. ¿Qué pasó? 2,66, correcto. Que acá tengo el escrito así todo tan desastrosamente que por ahí no sé ni dónde estoy. No, ya está. Entonces, fíjense que Faltaría ahora. los polos dominantes van a estar en dónde? En menos 2,66 más menos J 4,4. Ah, era J omega D. 4,4. Sí. Omega D. Es igual a menos sigma más menos J omega D. Eso solo para el sector. Solo para el sector. No, para la especificación sería eso. Sí, para obtener los polos dominantes. Pero vos podés tener una planta que no sea de segundo orden, podés tener una planta de tercer orden. Sí, hay una lo que pasa es que te va a fijar dos de esos polos. Dos te lo va a fijar. Una pregunta, MATLAB 0 a la izquierda. ¿Vos podés, por ejemplo, crear un circuito un circuito de la función de transferencia? Dice que no está la misma frecuencia. Lo podés plantear hay un módulo gráfico que se llama Simulink. Vos podés armar el circuito y después transferirlo todo al MATLAB o trabajarlo todo en Simulink, todo gráfico.
¿sí? Bueno. Lo que pasa, como le repito, Ángel, si de casualidad estamos usando el MATLAB para una herramienta, entra no un en curso de el lugar MATLAB. de las raíces, Esa es la idea, usar 3 o 4 cosas y nada más. Tengo que calcular el valor de la ganancia que me hace ubicar los polos ahí. Bueno, Entonces, si yo me fijo acá, el lugar de raíz, fíjense, ahí lo muestro. el lugar de raíz de esto, Ahí lo muestro. Vamos a trazar la función original. Ah, la función original. Vamos a trazar la función original. Para que menos dos, no, es menos 1 menos 2. Acá está. Acá está. El lugar de raíz El lugar de original raíz del sistema original, no hay lugar de del raíz. sistema original, no pasa por ahí. es este. Ni agancho. Es este. Esto Porque es es menos un 2, orden. esto es. Y el lugar, fíjense, el lugar de raíz obviamente va a tener dos asíntotas, No. que son dos polos, Sí, también nada segundo más. orden. Dos asíntotas Eso es a segundo más orden. 90 menos Lo 90. tenés Podemos menos, hacerlo. menos ¿En el lugar de raíz? 2,66 por acá, lo tenés. Claro. Fuera, por acá. Eso es lo Y que a hay veces que hay que hacer. llevarlo. Hay que hacer algo para que esto se quiebre y pase por ahí. Hay que hacer algo para que Ahí este lugar de y ahí. raíz pase por ahí. Lo que se hace es modificar el lugar de las raíces. Menos 1. No, agregar el Con compensador, con el compensador, ¿qué es lo que se hace? haces que pase el lugar de la raíz por ahí. Por el polo dominante ese que vos querés para que te dé el 1,5. Menos 1 y menos 2. ¿Sí? Los famosos factores de corrección. Acá voy a tener, Esto es el lugar de raíz original. El- fuera de ahí no voy a tener. Pero que no cumple con la plantilla que necesitas. ¿Está bien? Claro, no cumple con el 1,5 Es de un sistema que no tiempo. está cumpliendo. Lo que vos Sí. necesitas. Entonces lo vas a modificar para que Es original. cumpla con los requerimientos. Le va a agregar un Este es compensador el original también. para que Este es después igual. el lugar de raíz Este es total, igual. completo, haga que pase por el polo dominante. Y el sistema responda A esa requerimiento- especificación. al requerimiento que vos necesitas. Entonces, ¿Se entiende? ¿quieren calcularlo ustedes? Algo Fíjense, externo vamos a hacer se el hace. bosquejo Ahí rápidamente. lo vamos. ¿Cuántas asíntotas tengo? Tengo dos polos. Número de asíntotas, perdón, número de ramas separadas, ¿cuánto va a ser? 2 menos 2. 0. ¿No? Bueno, Sí, dame. acordate una cosa, las asíntotas van a ser 2 menos 0. 2. Pero la cantidad de ramas va a ser 2, igual a la cantidad de polos. Yo salgo en K igual a 0, yo voy a estar en los polos del lazo cerrado, del lazo abierto. A partir de ahí, Todo. tengo que llegar a algún lugar. Entonces van a ser 2 ramas. Por cada polo que tenga, tengo una rama. ¿Entendés? Ahora sí, las asíntotas, en este caso va a ser 2 menos 0, 2. Van a haber 2 asíntotas. ¿A qué ángulo? A Miren 90, la a 90, ecuación que a 90 tiene. porque es un orden. Más 90, menos 90. Fíjense que lo tienen que tener en los apuntes. Ahí hicimos la ecuacioncita para sacarla. Entonces voy a tener. Ahora, ¿qué punto es ese? ¿Sí? Luego está el centroide. El centroide, ¿cómo lo calculo? Sumatoria de los ceros, de los polos, menos la sumatoria de los ceros sobre n menos m. Lo tienen así. Entonces, si yo sumo los polos, voy a tener menos 1, menos 2, menos 3. No tengo 0, así que me quedan menos 3. Dividido 2 1,5 en el centro. Está clavado. menos 1,5. O sea que está acá el centroide. En el centro geométrico. ¿Está bien? Habría que calcular después qué más. El punto, el punto de prendimiento, no ángulo de partida. El punto de prendimiento. Calcúlenlo si quieren. Recuerden que tienen que sacar la derivada, tienen que calcular la derivada de K respecto de S igual a 0, como lo habíamos visto. Eso se lo dejo. Pero va a coincidir ahí, acá, van a coincidir el punto de prendimiento con el centroide. Va a estar ahí, el punto de prendimiento. Entonces voy a tener una rama hacia arriba, ya que tengo dos colores, Muy bien. una rama hacia abajo. Allá va. Trato de ir rápido porque si no, no vamos a terminar. Bien, ¿y dónde me dice que se tiene que ubicar el sistema? En menos 2,66. Ah, correcto, cambiemos color. Y 4,4. Bueno, supónganse que esto fuera 4,4. Así le tenemos más color.
Ya, Gustavo. El polo dominante. ¿Dónde está el polo? Sí, la cara. El polo dominante está acá. Lejos, Por más de que yo varíe la ganancia, jamás voy a pasar por acá. Nunca. Porque el lugar de raíz de este sistema, sin compensar, pasa por acá. Nunca va a pasar por acá. Nunca. Por lo tanto, si no puede pasar por acá, nunca voy a cumplir con esto. Jamás. ¿Se entiende la idea? Vuelvo de nuevo. Por más de que yo varíe la ganancia acá, recuerden de que acá la ganancia K igual a 0 y acá K igual a 0. Y acá K es igual a infinito y aquí K es igual a infinito. ¿Está bien? Por más que yo varíe el valor de K de 0 a infinito, el sistema nunca va a pasar por acá. Nunca. Lo estoy viendo aquí. El lugar de raíz no lo puedo, o sea, este lugar de raíz del sistema sin compensar no pasa por acá. Por ende, nunca va a cumplir esto. ¿Entiende eso? Nunca voy a tener un máximo sobreimpulso del 15% ni un tiempo de establecimiento menor al 1,5. Menor o igual. Nunca. ¿Sí? Se puede asumir otra cosa más. Ese K que dice él puede ser ese control proporcional que yo les decía. Yo por más que le ponga un amplificador y aumente la ganancia, no voy a cumplir con eso. Si este PD escucha. No, si este PD hubiera... ¿Cómo 1,8? No, si este PD hubiese estado acá en menos 1,5, hubiese estado acá nomás, sí, variando la ganancia, llego hasta ahí, tendré que calcular el valor de K necesario para que esté ahí y se acabó. Es decir, variando la ganancia está. Ahora una consulta, las condiciones del polo dominante no me definen un área, o sea, menor que 2,66. Sí, por eso puse menor o igual. Sería todo, cualquier polo cuadrado sombreado allá abajo andaría. De aquí para allá, cualquier polo andaría. Claro, cualquier polo andaría. Por eso te me adelantaste. Muy bien, porque todo eso van a ir cumpliéndolo. Hay una región del plano S, del semiplano izquierdo, que van a cumplir. ¿Sí? Digamos, este va a ser... Ahora, si yo en el diseño te hubiese dicho, quiero un máximo sobreimpulso igual al 15%, y tiempo de establecimiento igual a 1,5, ¿este o este? Ahora, yo puedo ponerlo de aquí para allá, no hay problema. Ya vamos a definir esas cosas. O sea que el K te va a variar el lugar, por eso las condiciones la ubicación igual, dentro del lugar de las raíces y el compensador te va a cambiar la trayectoria del lugar de las raíces. El K te va a cambiar la posición de las raíces de la ecuación característica del sistema. Dentro del lugar. Y el compensador lo que nos va a hacer es... Ahora, supongamos de que hacemos todo esto que dijimos y los polos dominantes en lugar de estar acá hubiesen estado acá. Y para eso vamos a tener que a lo mejor aumentar el orden. ¿Qué pasa? Por ejemplo. ¿Tengo que agregar algo? No tengo que agregar nada, ya está, ya lo está cumpliendo. Por ejemplo, el sistema solo, chao. Agregar un polo más o... Si los polos dominantes en lugar de estar acá hubiesen estado ahí o ahí, supónganse. Pero sí, ese es el criterio. Listo. Ni siquiera tengo que variar acá, no tengo que agregar nada, porque el sistema se comporta mejor de lo previsto. No tengo que agregar 40. Si yo estoy acá, si a mí me piden que el sistema funcione aquí, menor o igual a esto o a esto, dentro de esa región, yo moviéndome como está acá, lo cumple perfectamente. Pero si me da un J omega mayor a 4,4, no me cumple la condición de J omega, bueno, por supuesto, está bien, pero ¿a qué me refiero? Puede haber circunstancias en la cual agregar un compensador, no voy a agregar un compensador para obligar a la función de transferencia a venirse para acá al divino puente, o sea, pedo, no tiene sentido. Ahí limitaría el K, que no te vayas más de esta manera. Bueno, no importa. El sistema, así como está, no pasa por acá. No pasa de ninguna manera. Lo que se hace entonces es modificar el lugar de raíz agregando un compensador. ¿Cuál de los dos? El compensador de adelanto. Y vamos a ver por qué el compensador de adelanto. La característica fundamental del compensador de adelanto de fase es que va a modificar el lugar de raíz.
El compensador de retraso, que lo vamos a ver después, la semana que viene, más adelante, es para compensar el error, otra cosa, no te modifica el lugar. O la idea es que no modifique el lugar. ¿Estamos de El acuerdo? retraso te aleja del... Te aumenta el orden. No sé ni dónde. Este te aumenta el orden. Sin modificar el lugar de modificación de... Bueno, para que mejore el error. ¿Podés repetir Para que haya los últimos dos modificación en el ángulo conceptos? de... Sí, no, aparte yo voy acá. Para que el error sea mínimo. Voy a agregar Para acá que un cumpla la condición de compensador error en estado estable. El retraso. Voy a agregar El adelanto, ¿qué es lo que...? ¿Qué sería un capacitor? El que modifique el lugar de un raíz. compensador de adelanto. Físicamente, sí, y el otro también. Depende de cómo lo pongas. Claro. Depende de los Acá valores. lo importante es lo siguiente. Estamos hablando del sistema Fíjense, eléctrico. A disposición. para que sea un compensador de adelanto, significa un compensador de adelanto de fase. Vamos a ver qué implica eso. Capacitor. Significa que el sistema tiene que estar agregando ángulo. Es decir, si yo tengo que modificar esto para que pase por acá, tengo que modificar todo el ángulo de GDS. ¿Está bien? Tengo que agregar ángulo. Ya lo aclaramos en el ejercicio, que es más fácil. Entonces se agrega un compensador de adelanto. ¿Cuál es la característica del compensador de adelanto? Está conformado por un 0 y un polo. Omega, sí. Un 0 y un polo. Y lo fundamental es que el 0 tiene que estar ubicado a la derecha del polo. Siempre. Para que sea compensador de adelanto. Para que sea compensador de atraso vamos a ver que al revés. Es dual. El polo está a la izquierda del 0. A la derecha del 0. Tiene que ver con probar un polo cero. ¿Y cómo se...? Pero quieres saber. Por eso te lo estoy adelantando. Voy a aplicar el adelanto porque en la red de compensación de adelanto lo que hace es modificar el lugar de raíz. La red de atraso lo que hace es no modificarte el lugar de raíz. Ya vamos a ver para qué sirve. Tiene otra función. Entonces, Y la ubicación- red de adelanto lo que hace es modificar el lugar de raíz. La ubicación del polo y el polo cero debe estar a la izquierda siempre del es cero. sobre el eje Siempre, o puede ser para que conjugado. sea compensador de adelanto. No, lo hace sobre el eje. Y esto es muy fácil de verlo. Si yo tengo acá el polo, ¿cómo es el ángulo total que está agregando esa red? Para que se ubique en ese polo. 180. No, es El ángulo del polo. Este ángulo es mayor que este, ¿sí o no? Sí. La sumatoria de los ángulos, Positivo. ¿cuánto da? No, a ver, es simple. Es simple. Si yo- Es si positivo yo o negativa. A esto, acuérdense, los Cero. ángulos son el ángulo del 0 menos los ángulos del polo. Así se suman. Así se- Positivo o negativa la diferencia. Los ceros son positivos y los polos son negativos. Eso lo vimos en la clase pasada. No importa el número. Lo que estoy diciendo acá es que este ángulo es mayor que esto. Entonces Cero cuando aporta más este ángulo. ángulo le resto esto me va a dar positivo. ¿Qué quiere decir? Que la red te está dando un ángulo positivo. Claro, te estás cediendo. En total te está cediendo ángulo positivo. Exacto. De la otra manera te dan el- Si fuera al revés, si acá pusiera el polo, vamos a verlo, vamos a ver el Por eso es adelante. Porque es positivo el ángulo que aporta el compensador. omega, por eso adelanto. Exacto. Si fuera así, este es el de atraso. Quiero fijarlo el polo ahí. Ahí. Esto y esto. ¿Cómo sería el ángulo total? El ángulo que está entregando la red de atraso. Negativo, porque tendría el ángulo del 0 es este, pero el ángulo del polo es mayor. En consecuencia es negativo. El ángulo total es negativo. Por lo tanto, el sistema es de retardo de fase o retraso de fase. Agregar. Eso se ve claro también en respuesta en frecuencia más adelante. Agregar ángulo negativo a la gráfica de Bode te lo hace más negativo, ¿está bien? O sea, te quita fase, te saca fase. En cambio, el de adelanto, vamos a ver que en la curva de fase, en los diagramas de Bode, agrega. Pero bueno, eso será otro cantar. Lo importante es que se vea aquí.
Fíjense cómo el compensador de adelanto lo que hace es, el ángulo total es positivo, por lo tanto te está agregando fase. Y yo lo que necesito es que me agregue fase para poder modificar esto. Recuerden que el lugar de raíz se construye en función de la condición de ángulo. El módulo no, el módulo es para ubicar el campo. Yo lo que entiendo Nada más. es que Pero el lugar de raíz se tiene que pasar al revés. Por el ¿cómo polo modifico el lugar? Eso va a depender Pero de la cantidad de ángulo que vaya a agregar la red de compensación. ¿Está bien? Pero, ¿se entendió esto? Esto es importante que se entienda. Que esta red es de adelanto y esta red es de atraso. O de retardo. Retardo de fase. Borramos esto porque todavía no estamos. ¿Sí? Me vengo acá. Sigo acá. Bueno, ¿cómo es esto? Bien. Dale ahí. ¿En dónde? Ahí. ¿Escribo? Bueno. ¿Cómo es esto? Vayamos, veámoslo lentamente. Supongamos que yo tengo un sistema, bueno, como ese, que tengo un polo acá, otro polo acá, le agrego el compensador, supongamos en cualquier lado, aquí y aquí. Y este es el polo dominante. Entonces tendré el aporte de este, más el aporte de este, más el aporte de este, más el aporte de este. Tengo el ángulo de este, que lo voy a llamar θ 1, el ángulo de este otro, que vale θ 2, este ángulo que lo voy a llamar beta, y este ángulo que lo voy a llamar θ 3. Alfa. Alfa. Escucha. Alfa. ¿Se ubican? Acá tengo los dos polos Del sistema. que no he tocado, y acá le agregué los dos polos, el polo y el cero del compensador. Pregunta. De acuerdo con esto, ¿el orden del sistema aumentó o disminuyó? Aumentó en 1. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿El número de asíntota aumentó o disminuyó? Aumentó. No, está igual porque uno y uno. No toqué nada. A tener en cuenta eso. Pregunta clavada, así que no te lo. Esta va. Clavadísimo. ¿Quieren aprobar? N menos M. O sea, no. No tiene igual. Entonces, para que cumpla la condición de ángulo, ¿cómo va a ser? Para que este polo forme parte del lugar de raíz, ¿cuál es la condición de ángulo? Es que beta, el ángulo del 0, menos alfa, menos θ 1, menos θ 2, sea igual a 180 grados. Está forzando a que pase el lugar de raíz por todo por todo, ¿eh? Sí. Y eso con y ahí va a ver dónde metes el 0 y el polo que agrega. ¿A dónde lo ubica? Ese punto, Para que pase recuerden, si un punto quiero, un punto Vos del preguntabas plano recién a dónde complejo ponerlo. forme parte del lugar de raíz, tiene que cumplir con la condición de ángulo. Si yo quiero que este polo de este polo dominante, o mejor dicho, sea un polo dominante y que forme parte del lugar de raíz de todo el conjunto, tiene que pasar por el lugar de raíz de todo el conjunto. O sea, compensador más, claro. La condición de módulo forma parte de una de las. Teníamos dos, módulo y fase, ¿te acuerdas? Eso surgía ¿por qué? Porque GDS es una función completa, con módulo y fase, módulo y argumento. Claro. Definimos el centroide nosotros. Claro, ahora tenés que saber en qué posición pone el 0 y el polo de la función de transferencia nueva. Ahí es donde aparece con esa condición. Y en función de eso, esto yo lo pongo a modo ilustrativo. Con la condición de ahora, módulo, ¿dónde me conviene poner la ganancia del compensador. ¿Dónde me conviene ponerlo? Hay muchas criterios. Uno de los criterios es decir, bueno, lo pongo justo debajo de donde está el polo dominante. Lo pongo ahí en 0. Esa es una opción.
y va a traer su correspondiente, va a mejorar bastante el tema del tratamiento, digamos, o sea, en cuanto a tratamiento matemático, más fácil. Y otra es decir, bueno, lo encajo justo el 0 ahí en el 2, cosa que disminuyo el orden del sistema, que también es válido. Entonces pongo el 0 acá y lo único que me queda por determinar es dónde voy a poner el polo. Porque todo se reduce en ver en dónde pongo el polo y el 0, dónde lo voy a poner. Tengo dos variables. ¿Sí? Hay otra construcción que si alcanzamos, no sé si alcanzaremos, pero si alcanzamos a ver que la propone Ogata, que es un método de la bisectriz. No sé si vamos a alcanzar a verlo, pero es otra opción. En el parcial, nosotros le vamos a poner diseñar el compensador más sencillo posible. Y ustedes elegirán dónde lo van a poner. En el otro, si no, no te preocupes, va a ser el del otro. Sí, no hay problema, el año que viene, si quieren lo tomamos el año que viene. Mientras a mí me llegue un cheque el año que viene, sin drama, lo vengo, materialista. O sea que lo que hace falta son informaciones. O sea que lo que falta. ¿Hay otra cosa? No falta chequera, arreglemos todo ahora. Nos dijo con Impuesto, no importa. No somos corruptos, ¿ah? Eso es lo que nos gusta. Vos dijiste que no cobraba. Vos dijiste que no cobraba, querés empezar a cobrar. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Lo puedo poner en exponencial? Cheque. Me preguntan en serio, ¿lo puedo poner en forma con el exponencial? 10 a la 2 por 10 a la. ¿Lo puedo poner así? Bueno, ese que tengo ahí es el de fundación. En realidad es el de la fundación. Bono 2022. Yo no tengo problema. Dólar futuro le va. No lo podrías haber avisado en marzo. Y nos avanzábamos Esto no todos. se podía haber hablado. No sabíamos que existía eso. Sería una compensación del sistema. ¿Se entendió hasta acá? Pero funciona en gallego eso, en Santa Cruz funciona ¿Se en entendió cuál es la láser. idea? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar el 0 del compensador, lo vamos a colocar en el polo que está en -2. Lo vamos a poner ahí, con lo cual lo vamos a cancelar. Y eso podría ser una condición bastante normal de aplicar. Sí, es fácil para calcular después, porque el cálculo es muy Pero simple. además digo, no Lo que disminuiría- pasa... ¿Cómo? No, que además no disminuiría lo que afecta a ese polo que está tan allá, que lo está sacando. Si va a tener... O sea, tendría mejor preponderancia hacer eso que otra cosa. Lo que vamos a ver es que esto nos va a dar una mayor ganancia. En cambio, conectar luego, hacer otra cosa, que el compensador de adelanto me da una ganancia más chica. Pero voy a tener que poner un compensador de atrás. Entonces, uno me baja la ganancia, pero aumenta la inestabilidad, o el riesgo de inestabilidad. Y el otro, te saca la inestabilidad, te baja el orden del sistema, pero aumenta la ganancia. Es así. Nada es gratis. Nada de gratis. Ganás por un lado, perdés por el otro. Volvemos al cheque. Volvemos al cheque. Dale con el cheque. Bueno, entonces lo que vamos a hacer entonces en definitiva es lo pongo acá, lo voy a poner bien grandote. Ese es bueno. A ver. Claro. Con omega. Menos 2, menos 1. Qué corrupto, ¿no? Sí. Hasta el lugar. No sé, creo que hasta el lugar reina. Esto no, pero esto viene después. 2,66. Por acá estará el 3.
Pesito de diseño, ¿no querían diseño? No querían diseñar, acá está el diseño. 4,4, ¿no? Perdón, pero Ahí para mi amigo Jorge Manzano que pedía. Claro, Manzano. Aquí, hablale. Este es él. Hablale. Jorge, para vos que quería diseño, tomá. ¿Vos querías diseño? Esto es menos 2,66. ¿Está bien? Listo. Entonces, coloco el polo acá, el 0 acá. Eso creo que es un artilugio como para hacerlo. Es un artilugio. Un método, digamos. Es un método. El 0. Menos 2. Ahora vamos a ver dónde pongo. Acá me lo coloco a la miércoles. Chao. No tengo que hacer mucho esfuerzo para colocar el polo después. Acá fíjense que de aquí hasta acá, como el sistema me va a quedar de orden 2, ¿sí? En lugar, como yo me van a quedar este polo lo eliminé, entonces me queda así. Exactamente, igual que antes. Un orden 2. Me salió torcido. Ahí, entonces acá sería esta distancia, fíjense. 2,66 menos 1 es 1,66. Bueno, de acá le sumo 2,66, le sumo 1,66 más. ¿Cuánto da? 4,30. 4,3, poné. Bueno, a ver, esto me queda un triángulo, ¿cómo se llama? Más o menos, ¿no? Bueno, más o menos. Esto será el polo. Acá será P, acá será, ¿cuánto era? Me dijimos 4,3. 4,3. Total, esto ya lo eliminé. Claro, el ángulo va a ser 0, 90 grados, me da el ángulo chavo. No tengo que hacer mucha historia. ¿Se entiende eso? ¿Entendés lo que hice? ¿Está bien? ¿Sí o no? Entonces, ya terminamos. ¿qué sucede ese? Después lo vamos a terminar, lo vamos a continuar, pero por lo menos esta parte, que es la principal, ya está terminada. Pero ahí el lugar de raíces nos queda 90 grados directamente sobre el 2,66. ¿Cómo, perdón? Que el lugar de raíces nos queda 2,66 y así infinito nos queda No, sobre porque vos acordate que vos vas al... Ese se va, desaparece. Claro, es que esto va, el lugar... Nos quedan dos polos, claro, ¿no? sí. A 90 grados. Ah, no, sí, Como si lo hubieras corrido. Claro. ¿Podría repetir de cuánto fue para cada lado? No, porque yo Desde las 12 dice. Desde las 12. El 0 acá. Como yo ubiqué el 0 acá, ahora me queda ubicar el polo. Esta distancia de acá hasta acá es de 1,66. Perdón, el 0, 1,66 la distancia. Entonces al 2,66 le sumo 1,66 y ahí pongo el polo. Más o menos. Entonces me queda así. No tengo que calcular ángulo ni nada. O sea, elegiste eso porque te conviene, obvio. Nada más. Es un método. Vamos a ver después si pasa o no. Si no pasa, estamos en el horno. Y ya estoy dudando. Sí pasa. Está claro que pasa. Entonces me va a quedar S más 2 sobre S más 4,3. Lo que pasa es que este queda con una ganancia alta, una ganancia baja. Es una ganancia baja. Lo que todavía no calculé es la ganancia del compensador. Otro tiene una ganancia alta y un ¿Está error bien? menor. K sub R, K del regulador. O K sub C si quieren. Más fácil. K sub C. Entonces es la ganancia del compensador. Es lo único que me falta calcular. 2 minutitos más, terminamos. Ya terminamos. Ubicándolo ahí se cumple la condición de ángulo. Claro. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Supónganse que aquí, además de esto, me da que el error en estado estable debe ser menos o igual al 10%. Por eso no salía. Ahora agregamos el error.
Le agregó una condición más. Ahora completamos. ¿Me dieron eso? ¿Me lo podrían no haber dado? Y si no me lo dan, ¿cuál es el problema? Cuando calculo K sub R, me lo ubico ahí, chao, se acabó el asunto. No sé qué error va a haber. Porque puede ser que el error no sea algo muy importante. Entonces no me interesa mientras caiga. O sea, si no lo han dado, te lo preguntan. No, si no está en la prueba, si no está, no lo hacen ni me preguntan. Entonces, el error en estado estable es menor o igual a 0,1. ¿Está bien? Para calcular el error, para calcular todo en definitiva, para calcular el valor de K, tenemos que saber cuánto vale K, P, KB o K sub A. Miren la función de transferencia. ¿Qué tipo es la función de transferencia? Error. ¿De qué tipo es la función de transferencia? Y sin compensar. Ya te digo. El error no estaría No. Esta función de Tipo cero. Cero. No lo compensó nada. Cero. Segundo orden, Cero. Tipo cero. Tipo cero. No hay ningún polo en el origen. No hay polo en el origen. Entonces, ¿cuál K tengo que calcular? ¿KP, KB o KA? KP. Porque ahí es donde tengo el error. Perdón, el error que me dan no es después de haber compensado. ¿Cómo? El error que yo tengo que calcular no es después de haber compensado, tendría que considerar las dos. Puede ser así o puede ser como te estoy dando ahora. Ya me lo dieron de entrada. Pero el error que me piden no es el dato después de compensado. Sí, señor. Claro, después de que yo ubiqué los polos. Ahora yo tengo que calcular acá. Los polos están ubicados ahí, ¿sí? ¿Está bien? Ahora tengo que valer el valor de K sub C, que va a ir multiplicado por la otra ganancia, que en realidad es 1, para ubicármelo exactamente ahí. Y entonces ahí va a cumplir con el error y va a cumplir con todos. O sea, este es el polo dominante, que me va a permitir cumplir con aquello. ¿Y no tiene que ser el producto de la GC con la G? Claro. Claro. Sí, pero esperen un cachito. Sí. No, va a ser el producto de las dos, del compensador con la planta. Claro. Ah, esa es la pregunta. Sí, obvio. Lo que pasa es que acá, fíjense que la ganancia de la planta es 1. Le he puesto 1 sobre... Entonces el error es esto. Entonces el error es 1 sobre 1 más KP. Menor o igual a 1/10. ¿Está bien? Esta es la fórmula del error, que está en la tablita. Sí, señor. Para tipo cero. No es nada sorprendente, está en la tablita. Tema de examen. ¿Por qué no cabe? Porque el sistema no es de tipo 1, es de tipo 0. Entonces tenemos que 1 más KP debe ser mayor o igual que 10. O sea que KP tiene que ser mayor o igual a 10 menos 1, que es 9. Es la cuestión de nunca acabar. ¿Se entendió? Sí. KP tiene que valer 9 para que el error sea de mayor o igual que 9, para que el error sea menor o igual que 10, 0,1 o el 10%. ¿Se entiende? Entonces ahora, KP igual al límite para S tendiendo a 0 de G de S. En realidad es G sub C de S por G de S. Eso es lo que me preguntaban ustedes. Ahora sí, de todo el conjunto, la planta más el compensador. ¿Está bien? O sea, el límite. Un nuevo sistema. Claro. Límite para S tendiendo a 0 de G sub C es K sub C S más 2 por S más 2 sobre S sobre 4,3 sobre S más 4,3 por 1 sobre S más 1 S más 2 y bueno, S más 1, S más 2 S más 1, S ya terminamos, ya está.
Este se va con este. No, ya terminamos. De hecho, ya terminamos. ¿Esto cuánto me va a dar? Esto me va a dar, perdón. Esto KP vale mayor o igual que 9. ¿Sí? O sea, cuando S tiende a 0, me va a quedar K sub C sobre 4,3 por 1 mayor o igual que 9. No soy amarillo. Por lo tanto, el K sub C debe ser mayor o igual a 9 por 4,3. No vamos a poner mayor o igual, directamente le vamos a poner el valor. 9 por 4,3, ¿cuánto le da? 37 más o menos. Un montón. 4 por... 4, 27, 38 y pico. 38,7. Como y pico. Y sí, Pero eso no no es es un aproximado. ingeniero y pico. No llega a 39. Por lo tanto, esto va a ser igual a 38,7 por S más 2 sobre S más 4,3. Chao. Listo el diseño. Ahora, ¿qué falta? Tengo que simular. Lo van a simular ustedes. Que lo van a hacer ustedes tranquilamente. Para la próxima. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tienen que comprobar que todo el sistema cumpla con eso o no. Sí, ¿verdad? En su casa. Para la próxima clase lo traemos simulado. Y preso. No te creo nada. Entonces, este es un método. No. La clase, ahora ya que estamos... Ahora hablemos en serio. El 17 es feriado, 18 no es feriado. ¿Pero qué va a pasar? No, No viene nadie. Depende de usted. Pero no viene nadie. Eso lo queríamos hablar con ustedes. Yo no tengo problema. O sea, lo hacemos después de los sábados. Una pregunta. Hay Hay una opción. no hay otra opción. Hay una opción. Esa es la opción. La opción es no venimos, esos 4 días nos tomamos todo libre, y después 2 sábados agregamos 1 hora más para poder compensar ese día. Por eso queremos charlar con ustedes porque hay gente que viaja. Claro. Y no sé si está. Y hay que equilibrar. Claro. Si una hora más, si una hora más, es un parcial menos. No, sí, el viernes. El problema es no perder tantas clases. Ya hemos perdido varias. Ahora tenemos 4 días. Si el Sardeña viene a la próxima clase, una cosa. No sé si están todos. La gente que se va, que es del sur, no sé si hay acá. No va a venir por el sur. Se fue Martín. ¿Te conviene, no? Sí, pero Saldeña me dijo que viene el sábado que viene. ¿Sí? No. Dijo que era muy posible que no. No, él quería que sí porque el 9 de julio. Bueno, La otra semana tomamos el parcial. Tomamos el parcial, la otra semana. Tomamos el parcial. La otra, ya estamos en el horno. Hagamos el parcial. En vez de esperar tiempo con el parcial, hagamos el parcial. Dijo que sí venía porque el 9 de julio no iba a contestar el martes. Si hacemos el parcial online y no perdemos tiempo. no nos conviene que venga. No viene nadie listo. Y no va a dar más tiempo. Va a querer dar disipadores, que se llegaban disipadores.